Bueno, buenos días. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva entrevista del ciclo Saberes para la Gestión Local. Mi nombre es Patricio Besana y hoy vamos a hablar sobre gestión de residuos y conflictos ambientales con Francisco Pancho Suárez. Gracias por acompañarnos, Francisco. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Es un gusto hacer esta entrevista. Bueno, antes de pasar a las preguntas, me parece que está bueno presentarte. Francisco es doctor en antropología y máster en políticas ambientales y territoriales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es director provincial de residuos por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, comúnmente conocido como OPS. Además, Francisco cuenta con una vasta trayectoria como investigador docente del área de ecología del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Durante los años en que desarrolló su trayectoria, se especializó en temas relacionados a la sociedad y a los residuos, así como también en cuestiones vinculadas a los conflictos ambientales. Además, es autor de numerosas publicaciones académicas y de divulgación, entre las que se destaca La Reina del Plata, Buenos Aires, Sociedad y Residuos. También co-conduce la colección de libros Recicloscopio y Conflictos Ambientales en América Latina. Relacionada con esta última colección, es uno de los coordinadores y organizadores de la red Colca y de los congresos latinoamericanos sobre conflictos ambientales. Y finalmente se desempeña como docente de maestría y doctorado en distintas universidades nacionales y entre otros tantos cargos públicos, ha sido asesor de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2002 y 2004. No sé si te sentís representado con esta presentación, si agregarías algo. No, bueno, esto es un poco la chapa, digamos, pero bueno, dale, poco vamos a tratar de darle contenido a ese recorrido, ¿no? O reflexión sobre ese recorrido. Bien. Bueno, comenzar señalando que fuiste una de las personas que efectivamente ayudó a crear el área de ecología en el ICO. Me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue ese proceso, con qué idea se creó, cuál fue el proyecto detrás y demás. Hmm. No, yo quería iniciar esta conversación con alguna, digamos, reflexión sobre recorridos hay más personales que me vinculo a los temas ambientales, más de una perspectiva naturalista. Fui intérprete de la naturaleza, trabajé, digamos, con Amigos de la Tierra, Fundación Bioma. Bueno, todo eso me fue vinculando a los temas ambientales mientras estudiaba la carrera de antropología, y cuando ahí tuve que hacer la tesis, no había mucha gente, digamos, tratando de hacer esa vinculación entre temas de las ciencias sociales y de las ciencias naturales. Ahí, por la ayuda y guía de Hilda Herzer, bueno, Mario Rabey, fui involucrándome en estos temas. Y esto estoy hablando de fines de los 80, comienzo de los 90. También participé del Foro Mundial de la Tierra del 92. También ahí fue como iluminador esa participación, en el sentido de ver cómo se podía digamos, vincular la cuestión del hábitat con el ambiente. Y bueno, y así es que llego poco tiempo después, en el año 95, a la Universidad de General Sarmiento, ¿sí? En la instancia prácticamente de la formación de la Universidad de General Sarmiento, al área de ecología conducida por María Dipache, ¿sí? Y bueno, fue una experiencia muy rica, muy innovadora, la creación del área de ecología urbana en la Universidad de General Sarmiento, ¿no? En el Instituto del Conurbano. Eh, bueno, fue junto con María, que fue la fundadora. Bueno, fue el primero en integrar el equipo. Después se sumaron Alejandro Krojetovic, Daniel Casano, Alberto Federico, José Pepe Borello.
y con ellos hicimos el primer trabajo de investigación sobre residuos. Y ahí también la idea era trabajar sobre la interfaz entre ambiente y sociedad, bueno, digamos, instancias productivas, con base en algunos conceptos que estaban como emergiendo en ese momento, como el concepto de sustentabilidad, ciclo de vida, ¿sí? Y entonces allí hicimos bajo esos parámetros la primera investigación sobre residuos, ¿no? Este, yo me sumergí en temas vinculados digamos, a la historia de los residuos. Antes había hecho, digamos, orientado por Hilda Herz, Mario Rabel, un estudio sobre inundaciones en la Boca, también ahí me fui metiendo en los temas urbanos. Y bueno, entonces en esta historia de los residuos, tratar de involucrar conceptos de la ecología, conceptos como de sustentabilidad, ¿no? Recorrer esos procesos históricos, marcar etapas y, digamos, involucrar los conceptos de la ecología. Esto fue el inicio, la verdad que fue muy fértil toda esa primera etapa y está plasmado en una serie de publicaciones, como es Ecología de la Ciudad, varias publicaciones acerca de gestión de residuos, temas normativos, económicos, históricos, eh, y después también está esta publicación de Agua y Territorio, que la editó María Ipache junto con Andrés Barqui. Entonces se fueron sumando otras personas al área de ecología y se hizo un énfasis también en temas de residuos y de sustentabilidad hídrica. Se sumó Rubén Lombardo, Ana Carolina Herrero, no me quiero olvidar ahí de los colegas que se fueron, Andrés Barqui, ya lo mencioné, Griselda Alsina, y bueno, ese grupo nuevo se involucró con el tema de sustentabilidad hídrica. Ahí con Rubén hicimos un trabajo interesante en Tigre sobre temas de conflictividad y de contaminación hídrica. Y bueno, fue una instancia de articulación entre metodologías de las ciencias naturales con las ciencias sociales. Bueno, esto fue como el primer momento, sin duda, muy constructivo en cuanto a desarrollos metodológicos. Creo que fue un momento interdisciplinario, transdisciplinario, todos aprendimos mucho. Bueno, muchas gracias, Francisco, por la review, está bueno. Algo de lo que mencionaste me parece que me gustaría retomarlo, porque digamos, somos muchos los que conocemos tu trayectoria en el ámbito académico, así como en la gestión pública, pero somos muchos menos, y entre ellos me incluyo, los que conocemos tu trayectoria más como miembro de organizaciones, ¿no? De movimientos ambientales, ¿no? Ya más desde un lado del activismo. Me gustaría saber o que nos cuentes un poquito cómo fue ese proceso. Bueno, eso creo que empecé a vincularme, como dije hace un ratito, en temas más bien de una perspectiva naturalista. Quizás esto es cuestión del gusto por los viajes, mochilear y qué sé yo, me llevó al encuentro de lugares, a la diversidad cultural, pero también a los escenarios naturales que me atraía mucho y a conocer gente que estaba involucrada con la protección de esos espacios. Y entonces, hacia fines de los 80, comienzo de los 90, tuve un momento muy activo en lo que era el movimiento ambientalista. Amigo de la Tierra fue una inserción, la Fundación Bioma, del cual fui miembro, y bueno, y con ellos
hacíamos educación ambiental, fui guía en parques nacionales, en la Reserva Costanera Sur. Fueron una serie de años que me dediqué fuertemente a eso, que aprendí mucho también de toda esa perspectiva, y que bueno, quizás el tema ahí de la participación en el foro de la Tierra, en el foro de organizaciones sociales del año 92 también, como dije, fue algo bien interesante, ¿no? Si digamos, ya la mirada no de una perspectiva conservacionista y demás, sino de una perspectiva ambiental donde la sociedad era el eje de la mirada, ¿no? Así que bueno, eso fue el recorrido. Siempre estuve de alguna manera también ligado a ese movimiento, pero ya participé más adelante vinculado más académicamente y después, bueno, ya en el ámbito de la gestión pública, ¿no? Bien. Hay como una suerte de síntesis en el marco de la Red Colca y el Congreso Latinoamericano de Conflictos Ambientales entre estos dos ámbitos, ¿verdad? Por un lado, los estudios académicos y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la participación en defensa del ambiente, ¿no? Organizaciones sociales y demás. Me gustaría si nos podés contar un poquito cómo surge la iniciativa de la red y de los congresos y qué características tiene. Sí, bueno, el tema del trabajo sobre los conflictos ambientales, eh, lo empezamos a abordar a partir del año 2011, ¿sí? Con una investigación dedicada a los conflictos ambientales y con una interacción con la materia sociedad, cultura y ambiente, en la cual a través de esa materia empezamos a hacer viajes a distintas localidades que estaban atravesando un conflicto ambiental, ¿sí? Entonces nos fuimos lejos, nos fuimos a La Rioja, a San Martín de los Andes, a San Juan con el caso de Hachal, algunos casos emblemáticos, digamos, a ver el tema de las papeleras allá en Gualeguaychú, Fraivento, estuvimos en Uruguay con los estudiantes también viendo esto, y después también a conflictos más localizados en la provincia de Buenos Aires, como los que tienen que ver con todo el tema de aplicaciones de agroquímicos en Exaltación de la Cruz, en San Andrés de Giles, y así siguiendo. También obviamente vimos más en forma inicial algunos conflictos vinculados a la gestión de residuos en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, entonces con todo eso, con toda esa experiencia, fue muy interesante que en esas experiencias quienes nos daban acogida para pasar unos días en esas localidades eran las asambleas ambientales, ¿sí? Y entonces se generó un vínculo muy interesante, muy de proactividad, en decir, bueno, nosotros investigamos tal tema y de ahí de repente salen algunas cuestiones que les podían servir o que estaban interesados ellos. Surgieron varias tesis también acerca de estos viajes y del análisis de distintos conflictos. Y entonces en el año 2014, que ya habíamos realizado algunos viajes, y bueno, y viendo digamos, esa red que se había formado, digamos así, espontánea, y bueno, y el aporte de Walter Pengue con algunos referentes del ambientalismo latinoamericano, como Enrique Leff, bueno, Alberto Acosta, Ali Monda y otros tantos, que nosotros fuimos tomando contacto, y el nexo de Walter Pengue en esto fue fundamental. Martínez Salier, en el año
2014 en la Universidad de General Sarmiento, en el mismo campus, porque no había lugar para recibir 1000 personas, se montó una carpa, ¿sí? Y en esa carpa, bueno, ahí se generó el primer congreso latinoamericano sobre conflictos ambientales, con esta suerte de vinculación, academia, referentes ambientales a nivel latinoamericanos y organizaciones sociales que participaron, ¿no? Entonces, dijimos acá, es fundamental crear este nexo entre la academia y estas organizaciones, ¿no? Y que tengan protagonismo, no que vayan o que vayan a escuchar simplemente, sino que tenga su mesa. Y la mesa central de todos los Colcas es una mesa de organizaciones sociales, donde ahí Martínez Alier, Lev, escuchan estas demandas, y esa interacción fue muy rica. Y también otra pata que veíamos en los Colca importante era el evento cultural, el evento artístico, ¿no? Porque que el lenguaje artístico esté involucrado. Entonces siempre hay música, hay exposiciones fotográficas, hubo también, hay algún espacio para documentales, y que también la presentación de documental sea un formato más dentro del tipo de presentación, además de los póster y las presentaciones. Entonces, presentaciones orales. Entonces, toda esa cuestión de conexión entre organizaciones, academia y nuevos formatos también de presentación, dieron fruto al Colca, que ya vamos, se hicieron 3 versiones, vamos por la cuarta, que se suspendió el año pasado por la pandemia, esperamos hacerla el año que viene, en el 2022, en Cali, Colombia. Bueno, y de todo eso surgió la red, y la compilación de libros, del cual también vos estás participando. Y bueno, ahí estamos con eso, creemos que es un espacio para sostener, que tiene algo que decir, y que quizás hacia futuro necesita involucrar gestores públicos. Bien. Continuando un poquito con algo de lo que mencionaste, pero yendo más a lo sustantivo, si bien los problemas ambientales, digo, no se pueden o no se corresponden estrictamente con la división territorial entre territorios, al menos en Argentina, las organizaciones de base o locales asumen un rol fundamental como demandantes en conflictos ambientales. ¿Qué desafíos vos crees que esto supone para la gestión local y cómo se puede actuar al respecto? Sí, bueno, primero hay que entender que los conflictos ambientales han sido muy activos y están muy activos desde los años 2000, y creo que hay una suerte bueno, digamos, de desconexión de la política con las realidades territoriales y locales, ¿no? Entonces, justamente en los años 2000, donde hubo toda una serie de ampliación de derechos sociales, no así con los derechos ambientales, ¿no? Entonces ahí la agenda pública estuvo desconectada de eso, ¿no? Quizás estas contradicciones tienen que ver con cuestiones más de fondo, digamos, de no afectar a los sistemas productivos, ¿no? Pero bueno, también obviamente esos sistemas productivos están generando daños, y el desafío es justamente cómo producir sin dañar. Y bueno, ese es el desafío actual, es buscar, y para las gestiones locales, es buscar las transiciones a producciones, a modelos más sustentables. Las hay, ¿no? Y bueno, y es fundamental ese nexo entre las organizaciones y la gestión pública, pero también las universidades, que son también productores de contenidos, de estrategias para las organizaciones.
Creo que hace falta tener una sintonía más fina ahí, desde el ámbito de la gestión pública. A veces lo que sucede es tratar de correr el límite de lo posible, y las transiciones, y en lo ambiental siempre tiene que haber una progresividad, ¿no? Y una transición. Entonces, ¿cómo transitar el camino de la transición es el desafío? Y para las organizaciones locales significa, bueno, también el desafío de la denuncia, el desafío de estar, pero también de generar alternativas, ¿no? A veces cuando nos situamos en el no puede ser el límite de lo pensable. Es fácil decir que no. A veces no, a veces es difícil decir que no, pero no puede ser el límite de nuestro pensamiento. Eh, Tenemos que ir más allá, tenemos que pensar en la alternativa, ¿sí? Bien. Yendo puntualmente a lo que tiene que ver con la gestión de residuos, como dijimos, bueno, vos tenés una vasta experiencia en eso, tanto en el ámbito académico como en la gestión pública. ¿Cuál considerás, desde que estás involucrado con el tema, o cuáles considerás que son los principales avances en uno y en otro ámbito? Eh, bueno, en el ámbito de la academia, uno puede decir que se ha involucrado, se han involucrado distintas disciplinas, y hay un abordaje de carácter interdisciplinario. 20 años atrás era un problema de la ingeniería sanitaria, y estaba abordado por la ingeniería sanitaria. Con el fenómeno cartonero, digamos, el fenómeno cartonero, desde el punto de vista académico, fue acompañado por muchas investigaciones, y fue acompañado por una mirada importante sobre este sector, y lo que este sector desafiaba, que en realidad era, bueno, hay otras formas de tratar los residuos, ¿no? Pero bueno, obviamente esto surgió por necesidad, ¿no? El planteo más hacia los otros sistemas comenzó a venir de ámbitos académicos, desde las organizaciones sociales, y allí, bueno, hay, yo diría hoy, algunos paradigmas en tensión respecto a qué hacer con los residuos, ¿no? Y bueno, creo que la ecología urbana ofrece una mirada muy integral en análisis de, bueno, la sustentabilidad, los ciclos de vida, las situaciones de vulnerabilidad social, bueno, y el análisis de los metabolismos sociales, ¿no? Todo el flujo de los residuos, y bueno, la orientación y el énfasis también empezó a tener un lugar el tema del protagonismo de ciertos actores sociales como los recuperadores, ¿no? Hoy estamos en ese debate donde, por un lado, ciertos sectores más ligados a la ingeniería sanitaria piensan en las soluciones ingenieriles, ¿no? Digamos, y otras disciplinas, la ecología, las ciencias sociales, piensan en soluciones más amplias, y hay que ver hoy, desde el punto de vista de la reflexión también, de qué hablamos cuando hablamos de gestión integral, ¿no? Porque gestión integral de los residuos inicialmente era una secuencia de logística, de recogida, transporte, tratamiento. Luego fue una combinación de métodos de tratamiento, reciclaje, disposición final, compostaje, ¿no? Pero no ha sido vista la gestión integral desde el punto de vista de, bueno, cuántas instancias de la administración pública y cómo deben articularse para abordar este tema, que tiene aristas sociales, que tiene aristas netamente
vinculadas a los impactos ambientales, que tienen logística e ingeniería. Entonces, cómo abordar la mirada integral desde las distintas técnicas, reflexiones y conocimientos que tienen que involucrarse y distintas áreas de gestión. Pero a la vez, la integralidad tiene que ser una relación de vínculos, ¿no? De vínculos entre actores que generan, tratan, ¿no? Y parece que esa integralidad de vínculos es la que está faltando y que desde ámbitos más bien de la gestión se puede promover, ¿no? Nadie escapa de la responsabilidad de sus residuos, ¿no? Pero bueno, las instancias públicas y demás están mucho más involucradas y ver cómo, digamos, hacer una gestión que involucre a los distintos actores que están vinculados es una orientación fuerte que me parece que tiene que estar, ¿no? Y en eso es importante generar instancias de diálogo, de mesa de concertación, de espacios participativos. En general, la gestión de los residuos estuvo muy centralizada, ¿no? Cuando hablamos de SEAMSE, un ente centralizado, no democratizado. Y bueno, ¿qué pasa si empezamos a democratizar las instancias de gestión de residuos? Hacer participar otros actores y a ver otras instancias. Cuando pensamos también los residuos desde la generación, ¿no? Porque digamos, me parece que hay como alternativas y estas alternativas tienen que ver con estos marcos paradigmáticos, que uno está más vinculado a la ingeniería sanitaria y otro está más vinculado a una gestión integral con mirada de las ciencias sociales y la ecología, ¿no? Como dos grandes tendencias. Cuando miramos desde la disposición final, bueno, las soluciones de logística e ingeniería van a predominar. Cuando miramos desde la generación, ¿qué pasa? Se multiplican los generadores. ¿Cuántos generadores hay? Desde comerciales, industriales, urbanos con distintas características institucionales y vecinos en sí mismo. Además, se multiplican, bueno, los métodos de tratamiento, porque nosotros si pensamos desde la generación, hay un montón de tipos de residuos y hay un montón de opciones y alternativas para tratar, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Hoy por hoy estamos tratando de ver la gestión de los residuos desde la generación y desde las corrientes de los residuos y de los actores que están involucrados. Bien, creo que algo presagiaste de lo que te voy a preguntar a continuación, pero por ahí me gustaría, ¿no? que lo puedas sintetizar o profundizar un poquito. ¿Cuáles te parecen entonces en ese sentido que son las principales dificultades o desafíos que quedan por encarar tanto en el ámbito académico como en la gestión respecto a los residuos? Sí, en el ámbito académico me parece que hay mucho por integrar entre reflexiones de las ciencias sociales, de la ingeniería, eh, de la ecología en sí mismo. Me parece que la mirada de la ecología urbana, tal como se pensó en tiempo de María Di Pachi, como lo estamos pensando de la Universidad de General Sarmiento, da muchas respuestas, ¿no? Genera digamos, una mirada que prevé la interacción entre lo social y las ciencias naturales y la ingeniería. Y bueno, en eso hablar de los metabolismos sociales como cuestión también paradigmática, hay que profundizar, ¿no? Ver esos flujos, pero en esos flujos ver, en esos flujos de los residuos, ver también cómo se encadenan actores, cómo hay una cadena de valor, cómo hay una interacción entre esos actores y que todo eso plasma un sistema y que cada realidad territorial dará resultados distintos o estrategias distintas de armar ese sistema de la gestión de los residuos, ¿no? Entonces,
Bueno, parece que hay que avanzar por esa línea de los metabolismos, de los flujos y de las interacciones sociales, desde el punto de vista de la reflexión y de la academia, también en la generación de indicadores, pero no quedarnos con la generación de indicadores, sino también de estrategias, ¿no? De proyectar escenarios. A veces por ahí tenemos desde el punto de vista académico, así como la propensión a cuantificar, dimensionar fenómenos, que después por ahí estamos leyendo un pasado, ¿no? Hay que ver cómo lo proyectamos, qué perspectivas tenemos para los escenarios actuales. Y bueno, obviamente hay mucho para seguir reflexionando en el tema de la gestión de residuos. En el ámbito, digamos, de las políticas públicas, entiendo yo que hoy por hoy es necesario democratizar el tratamiento de los residuos, generando diversas instancias de interacción, digamos, atribuyendo responsabilidades a aquellos que generan residuos. Está pendiente en el ámbito de la gestión pública una ley de responsabilidad extendida de los productores, se está discutiendo, sabemos bueno, digamos, que obviamente hay sectores que van a tener que aportar allí y que, bueno, y que por ahí le escapan en el tiempo, pero bueno, ha sucedido en distintos países de América Latina, una ley de responsabilidad extendida, y en los territorios locales y provinciales también hay que pensar en generar normativas en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, democratizar, pensar en la responsabilidad extendida de quienes producen, de quienes también del ámbito de la gestión, perdón, de la comercialización y de servicios. Bueno, en eso estamos también en la provincia de Buenos Aires, trabajando con los grandes generadores o generadores especiales de residuos sólidos urbanos, extendiendo a toda la provincia esa responsabilidad, ¿no? Entonces, me parece que son ahí horizontes, ¿no? Y hay que trabajar sobre cuestiones específicas, residuos específicos. Por ejemplo, una vacancia importante tiene que ver con los residuos del ámbito rural, con distintos tipos de plásticos que se utilizan en los procesos de producción agropecuaria, que no tienen un buen destino, o que si bien hay digamos, trazados ciertas normativas, poco se cumplen. Allí hay también algo para avanzar, ¿no? Hay mucho desarrollo normativo, pero yo creo que también hay que ver cómo se hace ese desarrollo normativo, ¿no? Porque muchas veces se piensa desde el deber ser, de cómo organizar determinado tipo de gestión y cuál sería lo mejor, pero hay que ver si están las condiciones territoriales, si los actores sociales están involucrados en esto y cómo involucrarlos, ¿no? Entonces, el desarrollo normativo es junto con el desarrollo de la gestión, de la infraestructura, del diálogo. Súper interesante. Bueno, un poco para finalizar, considerando que gran parte de nuestro público está vinculado a la gestión local, te pregunto si te gustaría dejarle un mensaje a quienes se desempeñan en temas relacionados a la gestión de residuos en la escala local. Sí, el mensaje es que tenemos que transitar hacia mejores prácticas, que en medida que vamos poniendo metas en ese tránsito, bueno, ir mejorando
bueno, el diálogo con distintos actores, los compromisos también. En algún momento también desde el punto de vista de la gestión hay que, bueno, digamos, ver el cumplimiento, fiscalizar y demás, y hay que hacerlo, y es como la acción entre la generación de política, la acción, pero también la fiscalización de que se cumplan. Ya el tema del ambiente y la gestión de residuos es una responsabilidad compartida, y eso hay que hacerlo entender. Hay un buen contexto para avanzar, hay intereses que van a ser antagonistas de los avances de las políticas públicas. Uno tiene que correr, siempre jugar con esto de correr el límite de lo posible, ¿no? Avanzar un poco más allá. Si queremos todo, vamos a chocar, pero si avanzamos, digamos, corriendo ese límite de lo posible, generando cierto también contexto bueno, creo que también de instalar argumentos y temáticas. Y en los temas ambientales hay que hacer también todo un trabajo cultural muy importante, ¿no? Como para instalar. Si bien están instalados, hay que avanzar más en eso y hay que avanzar en las prácticas, ¿no? Desde el punto de vista de gestión de residuos, algo que no hablé, que es fundamental para avanzar, es el tema del tratamiento de los orgánicos, ¿no? Tenemos más del 40% de los residuos de esa corriente, ¿no? Que puede estar en la poda, pero básicamente en el residuo que genera cada persona. Y bueno, avanzar con métodos de compostaje individual, comunitario, municipal. Y para la gestión local, eso es un desafío y un momento muy oportuno, el actual, para avanzar con eso, ¿no? Y habremos movido un poco la aguja de la gestión de los residuos si tomamos seriamente esta corriente. Al mismo tiempo que tomar el tema de la corriente de los residuos secos valorizables y bueno, el recorrido de las cooperativas de recuperadores urbanos es bien interesante. Hay un crecimiento importante del sector que hoy está en condiciones de asumir responsabilidades mayores, ¿no? De asumir una planta de tratamiento de separación municipal, en algunos casos hasta de asumir la recolección. Obviamente todos estos temas en tensión, con intereses y sectores que pueden entrar en tensión, pero bueno, empezar por ahí. Yo creo que, digamos, una buena gestión tiene que ver con gente involucrada. Hoy se habla de empleos verdes, ¿no? Y me parece que uno puede traducir esos empleos verdes con eh, eh, grupos, cooperativas, asociaciones también que se dedican a la agroecología, que están comprometidos con el tema, pero a la vez trabajan para la sustentabilidad, ¿no? Entonces, el trabajo para la sustentabilidad, que esté encarnado, ¿no? Entonces, ya que está encarnado, aprovechemos aquellos sectores que lo encarnan. Bueno, Francisco, interesantísimo. Me quedaría horas escuchándote, pero tenemos un tiempo acotado. Así que resta agradecerte por haber compartido esta charla. Agradecer a quienes están viendo del otro lado, esperar que hayan disfrutado y les haya resultado tan interesante como por lo menos me pareció a mí, e invitarlos a que continúen viendo las restantes entrevistas del ciclo Saberes para la gestión local. Francisco, con esto me despido y nuevamente te agradezco. Bueno, gracias a ustedes. Un placer.